convertido en el capo más exitoso de los últimos 5 años, sanguinario y protegido por policías, militares y hasta por altos funcionarios del gobierno de Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tiene una larga historia criminal que comenzó a construirse en Michoacán con sangre y fuego. Luego se afincó en Jalisco, donde encontró su verdadero asidero tras el arribo de Aristóteles Sandoval a la gubernatura de ese estado. En pocos años, el cártel de Jalisco Nueva Generación creó todo un feudo. Dispone del control policíaco, matan, secuestran, desaparecen a rivales y amplían su mercado de distribución de drogas de todo tipo con el respaldo oficial. De esa manera, el cártel que encabeza Nemesio Oseguera ya controla 10 estados del país: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, y van por más. Ahora pretenden incursionar en los territorios que durante poco más de 2 sexenios dominó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. En Jalisco el cártel de Oseguera sentó sus reales después de que Aristóteles Sandoval asumió el poder. Ese grupo criminal dispone de todo el respaldo oficial, y a esa razón obedece que hasta ahora nadie lo haya podido detener. En Guadalajara y Zapopan tienen uno de sus principales corredores de distribución de cocaína. Han abierto tienditas por todas partes y tanto la policía municipal como estatal se encargan de conseguir los sitios adecuados para abrir un nuevo expendio de drogas. Tan protegido está el grupo criminal que hasta no hace mucho tiempo un yerno de Oseguera se le veía muy cerca de una importante secretaría del gobierno del estado. Incluso se dijo que era empleado. Luego desapareció y no se supo más de él. Nemesio Oseguera carga con una historia difícil desde su niñez. Como muchos jóvenes que han nacido en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, territorios sin ley donde todo huele a crimen, Nemesio Oseguera fue un joven que a su corta edad se le truncó el futuro. Nacido en la miseria, el impulso de salir adelante lo llevó a enredarse en la delincuencia organizada, la única empresa que brindaba posibilidades de obtener dinero en un estado como Michoacán, que por décadas ha estado dominado por la mafia tanto política como criminal. Oseguera Cervantes, ampliamente conocido en el mundo del AMPA como el Mencho, perdió el miedo y pronto comenzó a matar a personas que le estorbaban, convirtiéndose primero en un temible sicario. Luego fue ascendiendo en el escalafón del narcotráfico hasta que migró a Jalisco y comenzó su fulgurante crecimiento. Actualmente es el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que en un lustro llegó a posicionarse en 10 estados de la República y tiene presencia en varios países del continente latinoamericano. De cuna humilde, Oseguera Cervantes nació en Michoacán. El 17 de julio de 1966, el capo vio por primera vez la luz en una ranchería de la llamada Tierra Caliente michoacana, una zona donde la ley no existe. Solo impera una, la del gatillo. En ese territorio todo se arregla con balas. El Ministerio Público y las Procuradurías son meras figuras decorativas en un estado donde la ley de la mafia es la que manda y todo el mundo lo sabe. Nemesio Oseguera no terminó la educación primaria. Gran parte de su niñez y adolescencia transcurrieron en el cultivo de aguacate. El campo y las largas jornadas de trabajo le impidieron el desarrollo de una niñez más amable. Pero poco antes de alcanzar la mayoría de edad, emigró a California en busca de un mejor porvenir. En territorio estadounidense se vinculó a la delincuencia común, pero más tarde terminó enganchado en una red de distribuidores de heroína, por lo que fue detenido y sometido a juicio, aunque no por mucho tiempo. Tenía 25 años de edad cuando fue arrestado en Sacramento, California, junto con su primo Abraham, quienes fueron sentenciados a 5 y 10 años de prisión, respectivamente, por tráfico de heroína. Hacia el año de 1992, y tras sellarse un acuerdo con la fiscalía ante la cual se declararon culpables, la condena se redujo cuando Oseguera Cervantes compurgó 3 años. Fue entonces cuando el Mencho fue liberado bajo las reservas de ley y enseguida deportado a México. Su larga historia de tránsfuga refiere que, en los años 80, por ejemplo, Nemesio Oseguera fue mojado y con frecuencia cruzaba la frontera hacia Estados Unidos en forma ilegal, pues carecía de documentos para hacerlo por la vía legítima. Y para lograr sus objetivos utilizaba varios nombres, los cuales se cambiaba cada vez que las autoridades migratorias lo detectaban. Nemesio Oseguera Cervantes en realidad se llama Rubén.
Adoptó el nombre de Nemesio en honor de su padrino. Pero también se hacía llamar José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, entre otras muchas combinaciones de nombres y apellidos con los que, en varias ocasiones, logró evadir la acción de la justicia dentro y fuera de México. Bajo el sobrenombre de El Mencho, su carrera fue tan fulgurante que después de militar en el Cártel del Milenio, el de los Valencia de Michoacán, emigró a Jalisco para fundar la organización llamada Los Matazetas, quienes penetraron fuerte en el estado de Veracruz para desplazar a los Zetas, grupo criminal que se afincó en esa entidad en 2004, tras concluir el sexenio de Miguel Alemán, y mantuvo una fuerte hegemonía hasta el año 2016, tras concluir el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, un periodo gubernamental caracterizado por la violencia, la corrupción y el desgobierno. En Michoacán se alió con Abigail González Valencia, conocido como el Queenies, jefe de la banda del mismo nombre y quien se dedicaba al tráfico de metanfetaminas hasta su arresto, y con José Revueltas, alias El Cachetes, cabeza del grupo delictivo llamado Los Viagras, que durante varios años sembraron el terror en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Morelos y Estado de México. Al lado de estos personajes, Nemesio Oseguera incursionó en el tráfico de las metanfetaminas, negocio que lo entronizó tiempo después, al convertirse en uno de los principales distribuidores en América Latina, y se posicionó como uno de los más importantes, después de los hermanos Amezcua Contreras, quienes hicieron de este negocio un gran emporio en Colima, pues fueron los primeros que en México abrieron el mercado de las llamadas drogas de diseño. Oseguera Cervantes tuvo muy claro que dentro de este clan del narcotráfico tendría futuro y algunos años después de incursionar en el negocio de las drogas contrajo nupcias con una de las hermanas de los Valencia, entonces amos y señores del narcotráfico en Michoacán, y así fortaleció su relación con la banda de los Queenies, el grupo que, entre otras actividades, tenía las de las operaciones financieras de la organización criminal que más tarde se convertiría en el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya como cabeza de este cártel, creó el grupo paramilitar llamado Los Matazetas, quienes fueron vistos como un grupo auspiciado por el Estado para limpiar las plazas dinamitadas por la violencia. En realidad, los Matazetas no eran otra cosa más que sicarios al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que, en sus inicios, eran una extensión o ramaje del Cártel de Sinaloa. Luego se independizaron y se consolidaron en Jalisco tras el asesinato, en 2010, de Ignacio Nacho Coronel, cuñado de Guzmán Loera, quien fue abatido por miembros del ejército. La plaza que por años dominó Coronel, quien vivió cobijado por las autoridades de Jalisco, quedó a la deriva y fue entonces cuando Joaquín Guzmán Loera, entonces líder hegemónico del Cártel de Sinaloa, lo nombró jefe del Cártel de Jalisco. Ya como cabeza, sentó sus reales, se alió con cuanta autoridad le garantizara impunidad. Corrompió a altos mandos de la Policía Federal y Estatal para que le sirvieran de cerco protector. A la par, creó todo un imperio en Jalisco al tejer una amplia red de distribución de drogas de todo tipo, desde marihuana hasta las llamadas sintéticas. Formó un grupo de vigilantes llamados halcones y un fuerte grupo armado de sicarios para su protección personal que de igual forma era utilizado para asesinar a rivales que pretendieran invadir su territorio. Su expansión no pasó desapercibida dentro ni fuera de México. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, clasificó a los Queenies, antecesores del CJNG, como una de las organizaciones más ricas y poderosas del mundo, pues se acreditó que tenían conexiones muy amplias en Europa y Asia, mercados que invadieron con la introducción de drogas de diseño. Un expediente abierto en una corte de Washington integrada en contra de Nemesio Oseguera y el Cachetes contiene otros datos relevantes. Que su crecimiento en el mundo de las drogas ha sido tan fuerte que incluso ambos tienen contactos en Australia. Un perfil psicológico de Nemesio Oseguera establece cómo es su conducta. Suele protagonizar actos de violencia extrema, no tiene límites y de matar se trata, y este personaje, el Mencho, es un hombre despiadado que no tolera la desobediencia y le gusta que le pidan perdón cuando va a matar a alguien. A este hombre se le atribuyen eventos de violencia atroces, entre otros, el tiradero de cuerpos humanos en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, cuando sicarios del Cártel de Jalisco secuestraron a 35 personas, supuestamente
parece relacionadas con los Zetas, a quienes asesinaron y luego, a plena luz del día, los arrojaron en una glorieta, cerca de lo que se conoce como Plaza de las Américas, en Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con testigos de estos hechos, la noche anterior sicarios del cártel de Jalisco llevaron a cabo los levantones de estas personas, luego los encerraron en una casa de seguridad, donde les dieron muerte uno por uno. Sobre los cuerpos aventaron una lona para cubrirlos y el vehículo se enfiló hacia la glorieta. Ahí se detuvo la camioneta. Enseguida varios hombres comenzaron a aventar los cuerpos hacia el paso a desnivel, donde pasan los vehículos a alta velocidad, para exhibir el poder y la hazaña de la que son capaces. Así le declararon la guerra a los Zetas, quienes poco a poco fueron desplazados de los principales territorios que dominaban en Veracruz. Después de esta arremetida en Veracruz, el cártel de Jalisco Nueva Generación le declaró la guerra a los caballeros templarios, entonces encabezados por Servando Gómez, La Tuta, en Michoacán, un territorio ampliamente conocido por Nemesio Oseguera. La estrategia consistió en apoyar a un grupo de autodefensas ligado con los Viagras, que el gobierno de Enrique Peña Nieto legitimó. El poder y la artillería de El Mencho y del cártel de Jalisco también se demostró en mayo de 2015, cuando se desató la guerra en Jalisco. Efectivos del ejército y sicarios de Oseguera Cervantes se enfrentaron, bloquearon calles y se desató una larga balacera en toda la ciudad que culminó con el desplome de un helicóptero del ejército, el cual fue bajado con ráfagas de armas de alto poder. Fueron incendiados varios vehículos, patrullas y nadie pudo detener a Nemesio Oseguera, lo que evidenció el nivel de protección que dispone en Jalisco. El poder de El Mencho se ha robustecido a la vista de las autoridades estatales y federales. De acuerdo con un informe de la PGR que da cuenta del crecimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, la zona de mayor influencia que tiene Oseguera en Jalisco es Zapopan, uno de sus refugios y desde donde dicta órdenes a sus subalternos. Este informe lo cataloga también como un hombre extremadamente violento, ambicioso y que tiene la cualidad de ser discreto, pese al poder económico que ha amasado como consecuencia del negocio de las drogas, cuyo mercado se ha extendido porque tiene una amplia oferta. Además de ser un capo sanguinario y violento, Nemesio Oseguera también es muy escurridizo. Miembros del ejército mexicano estuvieron a punto de aprenderlo en 2013 durante un operativo efectuado en Jalisco. Pero logró escapar. Por minutos no lo aprendieron en una zona residencial. Luego se supo que un mando medio del ejército dio el pitazo y el Mencho logró escapar de lo que parecía su inminente captura. Sin embargo, su hijo Rubén, el Menchito, no corrió con la misma suerte y fue arrestado en Zapopan. El Mencho maneja a la nueva generación como un patriarcado. Tiene a toda su familia en esa empresa criminal porque eso hace más difícil la labor de las autoridades. Hay menos riesgos de que aparezca un soplón. En el cártel familiar tiene hijos, sobrinos, primos, yernos y todos cumplen una función determinada como piezas de la organización. Nemesio Oseguera se hizo más poderoso cuando firmó una alianza con el cártel de Sinaloa, que también son enemigos de los Zetas. Los informes señalan que trabó amistad con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien fue un elemento clave para su ascenso en el narcotráfico, aunque después se distanciaron y el cártel de Jalisco se independizó. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes es considerado por algunas instancias como el líder de esa organización, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Seguridad coinciden en que se trata solo de una figura visible que esconde a los verdaderos dueños del negocio, los hermanos González Valencia. El dinero que este grupo ha ganado como consecuencia del tráfico de drogas les ha permitido mantener varias guerras abiertas contra los Zetas en Veracruz, los caballeros templarios y dando la pelea a sangre y fuego en Guerrero, pues quieren controlar el corredor Guerrero Estado de México, en La Paz Baja California Sur y en Tijuana contra el cartel de Sinaloa, donde ya incursionaron capturando autoridades mediante lo que mejor saben hacer: corromper.